Jesús es nuestro descanso sabático. Él mismo es nuestro descanso. Y hay momentos en los que la verdad está siendo difamada y uno lo ve suceder. No creo que debamos quedarnos callados en ese momento. Algo dentro de mí dice que tengo que decir algo. Esto es una completa locura lo que está haciendo este individuo, pero gracias a Dios por ello. Sin embargo, seré honesto con ustedes, no tenía la intención de participar en un debate completo sobre el sábado. Todo lo que sé es que sacaré los versículos que tengo en mi corazón, lo que pueda pensar en ese instante. Vinieron a mi mente mientras hablábamos. Cuanto más hablábamos, más hablaba él, más fluían los versículos. Los versículos surgían en función de lo que él decía. Él decía esto y entonces aparecía la escritura. Dijo eso. Es como si el Señor me diera las escrituras justo a tiempo para responder. Agradezco al Señor por eso. Creo que esto se relaciona con lo que la Biblia nos dice. Siempre debemos estar listos porque seremos el blanco y debemos poder dar una razón para nuestra fe. Y esto debe llevarse a cabo con verdadera humildad y auténtico respeto. Considero que el espíritu del mensaje es igualmente relevante. No puedes reprender ni insultar, ya que nada de eso resulta verdaderamente efectivo. Se nos indica que no solo debemos estar completamente preparados, sino que también debemos seleccionar nuestras palabras de tal manera que el enemigo no pueda contradecirlas. Se nos comunica que la Biblia afirma: te otorgaré una boca llena de sabiduría que ninguno de tus adversarios podrá resistir. No, aguanta. ¿Queremos ese tipo de boca cuando hablamos? La Biblia dice que nuestra conversación siempre debe ser con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada persona. Creo que eso logra más que cualquier otra cosa al hablar de estos temas, no solo presentar un argumento. Queremos conectar con la persona y ganar a la audiencia para la verdad. Y sí, estoy pidiendo al Señor que nos enseñe a hacer más de eso como adventistas del séptimo día. Y necesitamos estar siempre listos para hablar. Así que digo eso, para decir esto, para que podamos realmente probar esto aquí. Tengo este video. Así que será una buena reacción de nuestra parte y compartiremos algunos pensamientos e ideas. Y luego tengo un último video que pregunta: ¿cuáles son tus opiniones sobre las iglesias que dicen que el sábado es el día para adorar? Eso es realmente interesante. Algunas personas los llamarían sabatistas, aquellos que insisten en que debemos adorar a Dios el sábado. Yo, personalmente, creo que los adventistas del séptimo día hacen sus servicios religiosos los sábados. Recuerdo hablar con un par de adolescentes en un auditorio de una escuela adventista del séptimo día, donde nuestra iglesia se reunía los domingos, ya que ellos no usaban el espacio ese día. Y realmente creen firmemente que los cristianos deben mantener santo el día de reposo, que en la medida de tiempo judía es el séptimo día, que sería el sábado, el día en que Dios descansó de su obra. Pero cuando miramos la historia de la iglesia cristiana, vemos que fue en el primer día de la semana, el domingo, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Y ese fue el día que llegó a ser reconocido como el Día del Señor. Y ese se convirtió en el día en que los cristianos se reunían y adoraban. Así que ya no era en el sábado judío, el sábado. Se convirtió en un día de descanso, adoración y comunión en torno a la lectura de la palabra de Dios y la fracción del pan, la última cena, la comunión. Y eso tuvo lugar el primer día de la semana. Y podrías adorar a Dios el sábado, y creo que deberías hacerlo. Creo que también puedes adorarlo el domingo. Creo que puedes adorar el lunes y el jueves, y algunas personas, curiosamente, se obsesionan con los días debido a asociaciones paganas antiguas con esos días. En realidad, el sábado solía ser conocido como el día de Saturno, pero también lo era el lunes, como en el día dedicado a la luna. De ahí obtenemos el nombre de Moon Day. Obtenemos el miércoles del día de Woden y el jueves del día de Thor y el domingo de la adoración al dios Sol, Sunday. Al final de la jornada, nos dirigimos al Nuevo Testamento y se menciona que Jesús es nuestro descanso sabático. Él mismo representa nuestro descanso. Por lo tanto, como cristiano, estoy en Cristo. Estoy tomando un descanso de la justicia basada en obras para ser aceptado ante Dios. Él es mi esperanza, Él es mi descanso y deseo adorarlo en cada instante. Y habiendo mencionado eso, ¿es una buena idea tener un día de descanso? Creo que sí. Creo que eso es realmente importante porque necesito 7 u 8 horas de sueño cada noche. No puedo seguir así. Me agotaré y colapsaré si no le proporciono a mi mente el tiempo necesario para desconectarse. Y considero que eso también está implícito en la noción de un sábado, que es descansar y desconectarse.
Deja de intentar apagar incendios y resolver problemas, de construir y crecer, y reconoce quién es Dios y lo que ha construido y está haciendo crecer. Dale gracias y adóralo con todo. Y así. Está bien, de acuerdo, entonces, absolutamente perfecto. ¿Quieres ir primero o voy yo? Muy bien, ¿qué parte de este trozo de bacon quieren comer primero? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, comencemos. Iniciemos solamente con su comentario inicial. Una unidad de tiempo judía. Piedad. Lo perdió justo ahí. Sí, La medición del tiempo fue establecida en la creación. Adán y Eva no eran judíos. aquí está. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, y fue para los judíos. Sí, No era una medida de tiempo judía, era una medida de tiempo en la creación. Lo perdió justo ahí. así es. Con. Podríamos seguir y seguir, pero seguiré adelante, Sheldon. Bueno, mientras él hablaba, no pude evitar intervenir primero. Escucho esto bastante a menudo. Utilizan el argumento con una transferencia en la cual no estoy completamente seguro. No sé ustedes, amigos, pero al leer la Biblia de principio a fin, nunca he encontrado un versículo que hable de que Dios cambie algo, porque Hebreos 13:8 nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Correcto, así que si Jesús es el mismo hoy y por siempre, y Juan 1:1 dice que Jesús era la palabra y la palabra estaba con Dios, su palabra tampoco cambia. Entonces pienso en Mateo 20, versículo 1. ¿Podrías buscarlo, Pastor James? Mateo 20, versículo 1. Sí, déjame buscar eso para ti. De acuerdo. Entonces, mientras estás en el proceso de buscar eso, sí, puedo continuar y hay tanto que podría decir. Pero cuando miras Mateo 21, ya sabes. Correcto. Cuando Jesucristo resucitó el primer día de la semana, ciertamente, eso es totalmente correcto. Incluso en el momento de su muerte. 28. No, 28 sí. Mateo 20, verso 1. Listo, vamos. Sí, correcto. Está bien. Indica aquí al final del día de reposo, cuando empezaba a amanecer hacia el primer día de la semana, llegaron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Entonces observas claramente en este texto hacia el primer día de la semana, ¿verdad? Cristo resucitó. No obstante, ellos toman ese pasaje y afirman, bueno, es un nuevo día. Entonces, este es el argumento en el que usualmente se basan, que lo cambiaron, pero no vemos en ningún lugar del texto que diga eso. Y si vas a Hechos 17, Nuevo Testamento, porque hay muchos argumentos en el Nuevo Testamento sobre, bueno, si Pablo o los apóstoles guardaban el sábado. Si te diriges al mapa en este momento, ve al libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 4. En ese momento, al pasar por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde se encontraba la sinagoga de los judíos, según el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba hacer, entró a ellos. Y durante 3 sábados, el mismo día de reposo que vemos en Mateo 21, igual que en no en Éxodo 28 al 11, sino también en Génesis 2, versículo 2, ¿cierto? Dice, razona con ellos a partir de las Escrituras. Versículo 3, abriendo y alegando que Cristo debía sufrir y resucitar de entre los muertos, y que esto no dice en ningún lugar que hayan transferido o que estén guardando porque resucitó de entre los muertos el primer día. Sin embargo, únicamente menciona que razonó con ellos durante 3 sábados consecutivos. Posteriormente, afirma que este Jesús que os proclamo es el Cristo. En el versículo 4 se indica que algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, así como a otros griegos devotos. ¿Acaso eran judíos? No, eran griegos. Correcto. Una gran multitud. Vea, la gente no nos dimos cuenta de eso, lo pasamos por alto. Dice griegos, una gran multitud. De las principales mujeres, nunca miren el versículo 5. Pero los judíos incrédulos por envidia se unieron a ciertos individuos. Entonces observamos en el versículo 4, ¿cierto? En Hechos 17. ¿Qué es lo que se menciona allí? Permítame leer esa sección. Sin embargo, los judíos, no movidos por la envidia, se aliaron, Señor, con hombres malvados de la peor calaña, reunieron una gran multitud y alborotaron toda la ciudad. Y asaltaron la casa de Jasón y trataron de sacarlos para presentarlos al pueblo. Bien, ahora vean el aviso en el versículo 4, dice que algunos de ellos creyeron. Entonces, ¿de quiénes? ¿Quiénes son estas personas? Y entre los griegos devotos algunos creyeron. Ahora, los judíos que guardaban el sábado, algunos no creen.
Así que es posible que podamos estar guardando el sábado, el séptimo día bíblico que conocemos como sábado. Correcto, como los adventistas y otros Algunos incluso creen. Sin embargo, hay quienes no son judíos, porque Pablo expresa, por ejemplo, de manera muy clara, ya sabes, judíos y griegos, judíos y gentiles. Además, observamos que abordamos este tema en el panel anterior. Conversamos incluso sobre el extranjero que se encuentra dentro de tus puertas, ¿cierto? Correcto. ¿No son los griegos extranjeros? Sí, y el término extranjeros es de donde proviene la palabra gen, y de ahí derivamos gentiles. En otras palabras, permanecer en la residencia de un individuo judío también se consideraba apropiado para los gentiles, y cualquier persona que fuera un esclavo en el hogar de un judío durante el día de reposo continuaba haciéndolo. También se le veía como libre. Interesante. Sí. Entonces, el argumento tan hermoso con la Liga de Defensa del Evento y Cory, este capítulo ya fue completamente refutado cuando él habló porque ves, están buscando una palabra. Hay algo llamado juegos de palabras que la gente usa para enganchar sus dudas. Jugamos mucho con la semántica y los juegos de palabras, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Aprendemos a no tomar las escrituras tal cual ni los principios tal cual. Vemos en este arco, en Hechos 17, que a los gentiles se les enseñó el sábado. Simplemente no lo decía en blanco y negro, pero se les mostró el sábado solo con este pasaje, solo con este capítulo. Sí. Gloria a Dios. Personalmente me gusta mantener las cosas lo más simples posible. Me gusta simplificarlo, algo que un niño pueda entender, ¿verdad? Así es como he operado. Gran explicación, buen conjunto de escrituras. La Biblia dice que el sábado es un sábado. Está ahí. Pero sabes, él empezó a decir eso, hablando de ser arrestado en el sábado y lo llamó el día del Señor. Bueno, la simplicidad de eso. Vemos en Mateo 12:8 que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, ¿qué es el día del Señor? Nada de lo demás que mencionas. Regresemos a lo simple. Y aquí hay uno nuevo que he escuchado. No solía escuchar esto, pero es nuevo y creo que está ganando impulso. Así que necesitamos tener una manera de abordarlo con bastante facilidad. Necesitamos trabajar en eso con oración, pero Jesús es nuestro descanso. Lo escuché, lo abordé. Parece que está surgiendo. Es algo nuevo para mí. Sí, se oye por todos lados. Exacto, me alegra que lo dijeras. Estoy considerando crear un video en el que refute esta idea. No hay tal cosa como que Jesús sea nuestro sábado, ya que ese texto no se encuentra, ¿correcto? Sin embargo, se puede argumentar la noción de que Jesús es nuestro descanso espiritual. En Hebreos capítulo 4 nos invita a entrar en su descanso, y además en Mateo 11 versículo 28 dice, «Venid a mí y yo os proporcionaré descanso». Entonces, la idea es que incluso la palabra descanso en ese contexto no se refiere exactamente al sabatismo. En realidad, no es la palabra anapao, que significa tener tranquilidad y estar en paz con Dios. Sí. No se traduce como un descanso del día de reposo. Por lo tanto, todo lo que necesitas hacer es reconciliarlo. Regresas a Éxodo 20, recuerda el día de reposo, para santificarlo. Esto fue escrito en piedra por Dios. Y lo que dijiste antes, estabas hablando de que Dios no cambia. Una de mis promesas favoritas en la Biblia está en Malaquías 3:6. Ok. Dios dice, porque yo soy el Señor, no cambio. Check. ¿Verdad? Porque si Él cambiara un poco, no sabríamos cuál es el verdadero camino. Esa es una promesa maravillosa. Él dice, no cambio. Así que si Dios no cambia, como dijiste antes, proclamar su palabra tampoco cambia. Amén, hermano, amén. Eso es muy acertado. Y además, únicamente para complementar lo que mencionó el pastor James Devano en el libro de Isaías 9:6, ¿qué nos dice? Que Él es el príncipe de la paz. 119, exacto, paz. Ese mismo principio está en Mateo 11. El descanso en Jesús para tener esa paz. Correcto. En el Salmo 119, versículo 164 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hará tropezar. Jesús el mismo. Jesús dice, si realmente me amas, guarda mis mandamientos. Predicas. Sí. Alabado Dios. Eso fue el Espíritu Santo. Y así, La palabra de Dios me encanta. Genial. Dios es increíble. Eso puedo decir. Gloria a Dios. Sí. Así que no hay una división entre la paz de Dios y la ley de Dios. Eso es lo que veo como su unión. Correcto. Gran paz tienen los que aman tu ley y nada los ofenderá. Sí.
Sabes, primero argumentaste en el Nuevo Testamento. Creo que una de las falacias en las afirmaciones que él estaba haciendo es que está tratando de hacer que parezca que guardar el sábado es simplemente sobre la adoración. Pero aquí está la cosa. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Existe una falacia en la afirmación de que, guarda el sábado exclusivamente para adorar, porque se puede argumentar de manera sencilla en contra diciendo, yo adoro a Dios todos los días de la semana. ¿Sabes? Si expresas eso, ¿quién va a discutir contigo por adorar a Dios todos los días? No discutiré con él. Bueno, no puedes consagrar cada uno de los días. Sí. Así es, esa es la clave. Regrese directamente a Génesis. Él apartó uno. Exacto. Lo santificó, lo hizo sagrado. Y, ahora estás predicando, porque la idea fundamental detrás de santificar un día es apartarlo, como nosotros. Hoy no podemos hacer un día santo, pero lo intentamos. Podemos reservar algo, ¿sabes? Tenemos días festivos que están designados, ¿sabes? Tenemos ciertos días del año, como los cumpleaños que están especialmente apartados para nosotros, los aniversarios también están reservados. Así que en esos días, cuando llegan nosotros, hacemos algo en ese día que no haríamos en ningún otro día. Esa es la teoría detrás de tenerlo santificado. Por lo tanto, el día de reposo fue santificado y apartado por Dios. Así que no puedes establecer tu propio día de reposo. Ahora, si creas tu propio sábado, también estás afirmando tener las prerrogativas de Dios. Ese es el riesgo inherente de la teoría. Puede aparentar ser seguro y profundamente cristiano, pero es una invitación a la práctica idolátrica. Esto es sobre cristianos creando su propio sábado. Puedes crear ídolos. Los ídolos son malos. No uses el nombre de Dios en vano. Aleluya. Mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. ¿Puedes cometer adulterio? No, no hagamos eso con el sábado. Podemos ser flexibles. Podemos elegir. Y, sabes, Jesús es mi descanso, y puedo manejar eso. Y la cuestión es que, cuando argumentamos esto, como ustedes muestran, no solo tenemos que demostrarlo desde la perspectiva bíblica, sino que, como dijo James Milam, tenemos que argumentarlo desde el relato de la creación. Sí. Porque si lo argumentamos desde el relato de la creación, mostramos que es el orden que se estableció después de que Dios creó el mundo. Así que para argumentar por un sábado diferente, tendrías que deshacer la creación. Y Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán en Lucas 16:17 antes de que falle un ápice del mundo, de la palabra. Así que antes de que falle un ápice de la ley de Dios, tienes que borrar el cielo y la tierra. El orden. Dice que debes deshacer el relato de la creación antes de cambiar una de mis leyes. Porque todo está escrito con la estructura de su obra de creación, obra creativa. Así que el sábado es el sábado porque Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Por eso es el sábado, no es un argumento judío, no es solo cuestión de adoración. El objetivo aquí es ese aspecto. La razón por la que descansamos es porque Dios descansó. La razón por la que descansamos en los 7 días es porque Él descansó en el séptimo día. Ahora nos movemos hacia Jesús. Él hizo lo mismo en Lucas 4:16. Vamos a los apóstoles. Ellos hicieron igual. La hermana Sheldon lo argumentó bellamente en Hechos 17. Una cosa que también me fascina, y lo revisé la semana pasada, es que el libro de los Hechos 18 es aún más impactante porque después de estos acontecimientos, el apóstol Pablo partió de la ciudad de Atenas y llegó a Corinto. Eso debería hacerte detenerte a reflexionar. ¿Qué sabemos acerca de la ciudad de Corinto en la Biblia? Eran conocidos por su maldad. Primera de Corintios. Maldad, homosexualidad, bestialidad. Así eran algunos de ustedes, ¿verdad? Dios dice, ya sabes, que no. Sabes, las personas injustas no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros. Y cuando miras a la ciudad de Corinto, eran conocidos por sus prácticas idólatras. Eran conocidos por su maldad. Entonces, esta no era una ciudad predominantemente judía. De hecho, era tan gentil como se podría llegar a ser. Bueno, cosas realmente interesantes. Y encontraron a ciertos judíos llamados Aquila y Priscila que habían llegado recientemente de Italia, y su esposa Priscila. ¿Por qué están siquiera en la ciudad de Corinto? Continúa leyendo. Porque el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que abandonaran la ciudad de Roma. Inicialmente no se encontraban en la ciudad de Corinto, sino que estaban en Roma, pero se les dio la orden de abandonar Roma. Por consiguiente, se dirigieron hacia una ciudad de carácter gentil. Ahora has llegado a una ciudad de carácter gentil. Expresarás tu agradecimiento a las personas. Estas personas son todas de origen judío. Sin embargo, ese no es realmente el caso. Eran gentiles, pero el evangelio ya estaba en Corinto. ¿Por qué?
Tenemos 1 hora y 2 de Corintios 4. Al llegar al versículo 3, dice que eran del mismo oficio, fabricantes de tiendas, y sigue. Lo verdaderamente interesante es que él razonaba en la sinagoga cada sábado, persuadiendo tanto a los judíos como a los griegos. Esto me sugiere que en la ciudad de Corinto ya existían sinagogas de cristianos que observaban el sábado. Por eso los judíos iban de Roma a Corinto para guardar el sábado también. Sí, No hablamos de una ciudad judía, hablamos de una ciudad gentil que ya guarda el sábado. Claudio ha ordenado a los judíos mudarse de esa ciudad. Fueron a ese lugar, encontraron sinagogas de gentiles que observaban el sábado. Por eso Pablo tiene la capacidad de ir allí y persuadir a ambos grupos. La idea de que no tenían idea sobre el sábado, eso no es lo que este texto está diciendo. No en esa ciudad, no entre estos individuos. Y nuevamente, esto podría ser refutado de muchas maneras diferentes. Sin embargo, este es un excelente caso para demostrarle. Incluso en la ciudad de Corinto existían sinagogas de gentiles que observaban el sábado y los judíos se unían a ellos en adoración para escuchar sobre el evangelio de Jesucristo. No puedes decir nada en contra. Ve y lucha contra la palabra. Ve y combate la palabra. sí, está muy claro. Solo el mensajero. ¿Sabes la diferencia entre lo que hicimos aquí en cuanto a responder? Escuché su video. Esa fue una respuesta de 3 minutos. ¿Notaste algo? No se te dio ni un solo versículo de la Biblia. Me gustaría destacar eso. Sí, ni siquiera un solo versículo, ¿lo sabes? Sí, ni siquiera como dices, bueno, por la resurrección. ¿Dónde está el versículo que te dice que la resurrección de Jesús es tu nuevo sábado cristiano? ¿Dónde está eso? No apeló a la autoridad debido a que no puede sustentar adecuadamente su postura. No existe algo así. La Biblia no lo expresa de esa manera. Sí, desafortunadamente lo que tiene es una fama preexistente.